Muy buenos días y muchas bendiciones a cada uno de ustedes, fieles compañeros de batalla, a este escuadrón de fe, a esta familia especial, a esta iglesia sin paredes, que desde temprano estamos de pie para buscar a Dios, tener una comprensión más profunda de su palabra y poder entrar en una esfera de reverencia, de plenitud de gozo, en una nueva dimensión. Esto es como pasar de un extremo a otro. Así que bienvenido seas tú que estás en esta mañana abriendo las puertas de tu corazón y abriendo las puertas de tu alma para escuchar la palabra de Dios. Soy Lizenit Polanco y aquí estoy como cada mañana compartiendo contigo y compartiéndote esta palabra de Dios. Meditamos en las palabras del Salmo 44, que dicen así: Señor, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra con su espada, sino su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Dios, tú eres mi Rey, que ordenas las victorias de Jacob. Por medio de ti sacudieron a nuestros enemigos, y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada me salvará, pues tú nos salvas de nuestros enemigos y avergonzabas a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos en todo tiempo, para siempre alabaremos su nombre. Pero ahora nos desechaste, nos hiciste avergonzar y no sales de nuestros ejércitos, con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder ante el enemigo y nos saquean los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, nos esparces entre las naciones. Has venido a tu pueblo de balde sin ganar nada en tu venta. Nos pones por vergüenza ante nuestros vecinos, por escarnio y burla ante los que nos rodean. Nos pones por proverbio entre las naciones. Al vernos, menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, la confusión cubre mi rostro. Por la voz del que me vitupera y deshonra, la vista del enemigo, del que se venga. Todo esto nos ha venido, aunque no hemos olvidado ni hemos faltado a tu pacto. Nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartarán nuestros pasos de tu camino. Pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa a los chacales, nos cubriste con densa sombra. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios? Porque Él conoce los secretos del corazón. Sin embargo, por tu causa nos matan cada día, como somos tenidos como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tus rostros y te olvidas de nuestra aflicción y opresión? Estamos agobiados hasta el polvo, nuestro cuerpo postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos a causa de tu constante amor. Profundas palabras que estaremos explicando en breves minutos. Gracias a todos
Los que en el día de ayer estuvieron en nuestra transmisión y los que lo pudieron escuchar después, aquellos que han compartido y están compartiendo nuestra transmisión en nuestra serie de la ley. Le estoy poniendo números específicamente a este tema para que ustedes cuando los tengan que buscar nuevamente lo puedan encontrar. Recuerden que nuestros temas están siendo subidos a YouTube para que usted los pueda tener. Así que esta serie de la ley dentro de A Solas con Dios va a estar bastante larguita. Así que si usted quiere tener toda la serie allí, la va a poder encontrar en YouTube. Quiero agradecer también a todos los que, ¿verdad? Ayer tuvimos nuestro Día de Acción de Gracia, cada cual quizás lo tuvo diferente, pero agradezco a Dios la oportunidad que tuvo, ¿verdad? No lo pude compartir con mis padres ni con mis suegros debido, ¿verdad?, a que no se permiten estas reuniones extensas de más de 8 personas en una casa. Y además mi hija y yo nos hicimos la prueba del COVID para poder segura que cuando vayamos a compartir, ¿verdad?, con las personas de nuestra familia podamos estar libres de poder contagiarlos, ya que cuando uno viaja al exterior, aquí se requiere que usted se haga una prueba antes de asociarse, ¿verdad?, con otras personas. Así que con eso esperamos nosotros estar bien, salir bien y que nos podamos reunir con nuestra familia. Y agradezco a todos los que, ¿verdad?, nos enviaron mensajitos de acción de gracias, de bendiciones y de gratitud. Así que muchas gracias a ustedes por siempre tener esa fina cortesía con todos nosotros. Y aunque fue un día un poquito trabajado ayer, estuve teniendo mis momentos de reflexión y oración por todo lo que se escribe en el chat, que siempre está activo. Nuestro chat de oración del 911 siempre está muy activo y agradezco mucho a todas las personas que se levantan temprano a buscar esas peticiones y orar y dar consejos. Es impresionante, definitivamente la dinámica que ocurre dentro del chat del 911 de oración es impresionante. Dinámica, hasta se dan recetas, señores, esto es algo buenísimo. Hay quienes dan la receta a alguien que está enfermo y allí todo el mundo se apoya. Muy lindo, excelente trabajo y gracias a todos los que toman iniciativas de hacer momentos de oración y ayuno por las peticiones que allí se hacen. Así que nos unimos, ¿verdad?, a esas iniciativas que algunos tienen. Quiero poder tener, antes de entrar al Salmo, a explicar al Salmo, quiero tener un momento de oración. Hoy es nuestro viernes de preparación. Nos preparamos para recibir el último sábado del mes de noviembre. Es interesante, ¿verdad?, que tengamos nuestro último sábado de noviembre. ¿Quién diría? Ya este año se nos está yendo. El 2020 quedará grabado. Yo creo que por la eternidad, mientras vivamos, estaremos recordando este año. Yo he enfocado mis ojos en todo lo bueno que ha ocurrido este año. Ha sido un año de un conocimiento, una apertura impresionante. Sí, han habido cosas muy negativas y sobre todo en algunas personas. Hemos perdido seres amados. Yo perdí varios amigos este año. No he perdido un familiar este año, pero sí he perdido varios amigos que sí amaba mucho. Pero aunque para algunos ha sido tiempos difíciles, podemos ver cómo Dios nos ha guiado en medio de este desierto y no nos ha faltado nada. El Señor ha provisto a todas nuestras necesidades, las suyas y las mías. El Señor nos ha dado más de lo que habíamos pensado tener. Así que agradecemos a Dios por todas las cosas. Oramos al Señor en esta hora. Padre Santo, en esta hora te doy gracias porque en tu misericordia tú has provisto esta iglesia sin paredes para sostener nuestra fe en medio de tantas crisis. Gracias porque tú has estado presente en nuestras vidas y tú no te has desviado ni a la derecha ni a la izquierda y tú has sido fiel al pacto que nos has dado. Gracias, Padre,
por esta familia que ha crecido, por esta familia que estamos aquí reunidos, por este grupo de personas que han sido fiel a levantarse temprano, unos mucho más temprano que otros, y han sacrificado sus horas de sueño para poder entrar en una dimensión de relación contigo y de crecimiento espiritual. Gracias por esta escuela que tú has abierto en la madrugada, en la que nos permites contemplar desde los cielos oscuros hasta los cielos ya claros. Y a ti, Señor, te damos la gloria y la honra. Hoy, Señor, entregamos este día, este tema, nuestras vidas, en las manos de un Dios de amor. Cada decisión, cada agenda que tengamos que correr en el día de hoy, la ponemos en tus manos para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a prepararnos mental, emocional, físicamente y espiritualmente para recibir tu presencia en nuestra casa a la puesta de sol. Que comencemos, oh Dios, a comprender la grandeza de tus mandamientos y comencemos a crear una generación bendecida. En tus manos encomendamos el tema de hoy y a cada una de las vidas que aquí lo van a estar escuchando, más cada una de sus peticiones particulares las ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame un momentito. Antes de entrar al tema de Salmos, que hoy es un salmo bastante largo, sin embargo, hoy yo voy a estar analizando rapidito este salmo. Lo quiero cubrir completo y usted va a notar por qué. Este salmo, el Salmo 44, no es un salmo escrito por David. Este salmo se le llama Salmo de los hijos de Coré. No sé si en la parte arriba de tu Biblia hay Biblias que van mostrando el título o la persona que está escribiendo ese salmo. No sé si ustedes tienen la oportunidad de poder verlo. Estoy abriendo otra de mis versiones que siempre tengo aquí cerquita de mí para poder, ¿verdad?, corroborar aquellas que tengan la versión de Reina Valera 1960. Generalmente a la parte de arriba, y entiendo de que aquí, en el Salmo 44, dice: al músico principal masquil de los hijos de Coré. Es decir, que este salmo, de hecho yo les había dicho que no todos los salmos son escritos por David, no todos los salmos son de David. Hay salmos que los escriben otros cantores, ¿ok? Por ejemplo, el Salmo 42, que nosotros ya lo habíamos leído, también se le llama Salmo de los hijos de Coré. Es una que también hablaba de unas experiencias de las cuales yo había compartido con usted, donde decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas delante de mí? Y en este caso, en el Salmo 44, que es de los hijos de Coré, es decir, de los descendientes de Coré, ¿de quién estamos hablando? De Coré, pues del Coré que se tragó la tierra. Y hay gente que me dice: bueno, pero ¿por qué si la tierra se tragó todos los hijos de Coré? Porque aparecen aquí descendientes. Bueno, no todos los hijos de Coré, porque los hijos mayores de Coré no, eran los hijos que vivían bajo esa casa paterna. Todos los que vivían bajo la casa paterna, los niños, sí, pero los hijos de Coré que ya habían hecho una casa aparte, y aunque pertenecían a la misma familia, hubo hijos de Coré que no murieron y fueron tragados cuando vino el juicio de Dios sobre ellos. Ahora, de sus descendientes hay quien escribe este salmo. Y esto lo que hace interesante este salmo. ¿Quién lo escribe? ¿Por qué? Vamos a verlo. En el Salmo 44 yo divido esto en tres partes. Una es una narrativa de lo que ocurrió en el pasado con el pueblo de Israel,
que eso corre del versículo 1 al 8, es una narrativa, es decir, le está recordando cómo Dios cómo Dios guió al pueblo y lo que hubo entre el pueblo y Dios. Del 9 al 22 es una queja. Es una queja que él está haciendo en contra de Dios, de por qué estas cosas le están sucediendo y la explicación, es decir, él está perturbado de por qué muchas cosas le han ocurrido. Y eso ocurre desde el versículo 9 al 22. Del versículo 23 al 26 es cuál es su petición a Dios. Es una petición que él le hace a Dios. ¿Ok? Ya vamos a ir primero del versículo 1 al 9, del 1 al 8, donde él hace una narración, donde dice: Señor, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en tus días. Así era que las cosas se sabían, de generación en generación, en generación en generación. Y él dice, él acepta que ellos habían escuchado que sus padres le habían contado todas las cosas que Dios hizo. Por ejemplo, tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Fíjate que él no está hablando de Egipto. Fíjate que él comenzó a hablar que con tu mano echaste a las naciones. Él está hablando de la generación. Él es un descendiente de la generación que entró con Josué a Canaán. Él no está hablando de lo que ocurrió en el desierto de Egipto. Él no menciona nada de esto. Es decir, esta persona es un descendiente de aquellos que sí, los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb fueron los únicos de aquellos 6 millones de personas que salieron de Egipto. Solamente entraron 2, para que usted vea cómo cuando Dios dice que voy a zarandear un pueblo de aquellos que salieron de Egipto ya adultos, solamente 2. La generación que nació después fue la que los hijos de ellos o los nietos de ellos fueron los que entraron a tierra prometida. Y esta persona es un descendiente de esos que entraron a la tierra prometida. Por eso la narrativa de él comienza ahí. Y dice, con tu mano echaste las naciones, las plantaste. Esto fue lo que se hizo cuando se entró a Canaán con Josué, con Caleb y lo que vino posterior. Porque no se apoderaron de la tierra con su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Dios, tú eres mi rey, que ordenas las victorias de Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos salvabas de nuestros enemigos y avergonzabas a los que nos aborrecían. Es interesante cómo lo está poniendo en un pasado. Él reconoce que él no puede hacer nada por sí mismo, sino que las victorias vienen de mano de Dios, porque así él lo había hecho en el pasado con ellos. En Dios nos gloriaremos en todo tiempo, para siempre alabaremos tu nombre. Eso es lo que él dice ahí hasta el versículo 8. Versículo 8, él hace esa narración, esa narrativa de cómo Dios les dio las naciones cuando ellos entraron a Canaán y cómo ellos pueden ahora reconocer que Dios había sido su protector y su defensor. Ahora mire lo que pasa del versículo 9 al 22. Pero ahora, es decir, hay una fase ahora que dice, pero ahora nos desechaste, nos hiciste avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder ante el enemigo y nos saquean los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, nos esparces entre las naciones. Han vendido a tu pueblo de balde sin ganar nada en su venta. Nos pones por vergüenza ante nuestros vecinos, por escarnio y burla ante los que nos rodean. Nos pones por proverbio entre las naciones. Al vernos, menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión cubre mi rostro.
y por la voz del que me vitupera y deshonra a la vista del enemigo y del que se venga. Entonces yo me detengo aquí en el versículo 16. ¿Por qué? Porque del 9, ya yo le dije que del 9 al 22 hay una queja. Y la queja que corre del 9 al 16 es una queja ¿dónde estás tú? Mira todo lo que nos está pasando. Yo entiendo y asumo, de lo cual yo no puedo dar fe, ¿verdad? Porque yo no sé todo lo que él tenía en mente cuando él estaba escribiendo esto. Pero yo entiendo que cuando dice aquí que nos entregas como ovejas y nos hace retroceder ante el enemigo, yo entiendo que él también está hablando acerca de la época de los jueces y de los reyes. De la época de los jueces. ¿Por qué? Porque en esa época de los jueces era cuando Dios permitía que el pueblo de Dios fuera atacado y fuera esparcido por las tierras. Y ahí fue que Dios levantó a Débora y a Gedeón y a Jefté y a Samuel. Es decir, porque fueron épocas donde los enemigos se levantaron contra ellos y los esparcían y se mofaban de ellos. Ahora, del versículo 17 al 22, que está dentro de la queja, es decir, ahora la segunda parte la estoy dividiendo en dos. Del 9 al 16 es una queja de cómo Dios ha permitido cosas malas sobre ellos. Ahora, 17 al 22, Él se justifica. Él se justifica en donde Él no ve causa de por qué eso está ocurriendo. Ahora mire cómo dice. Todo esto nos ha venido aunque no te hemos olvidado, ni hemos faltado a tu pacto. Nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartaron nuestros pasos de tu camino. Pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa a los chacales, nos cubriste con densas sombras. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no lo demandaría Dios? Porque Él conoce los secretos del corazón. Sin embargo, por tu causa nos matan cada día. Somos tenidos como ovejas para el matadero. Entonces aquí es que yo hago una pausa en estos versículos 17 al 22 y reflexionamos juntos rapidito. ¿Habrá parte de la historia de los jueces o en la historia de los reyes de Israel en la que Dios sin causa permitió que los enemigos atacaran a Israel sin causa? ¿Realmente habrá existido esa historia que aun cuando el pueblo fue fiel a Dios, Dios permitió que fueran atacados por los enemigos y los entregó a los enemigos? En ningún momento. Porque, por ejemplo, comenzamos a ver cuando Dios, después que el pueblo con Josué, que era la ciudad, bueno, se le llamaba la puerta de Canaán, la ciudad de Jericó se le llamaba la puerta de Canaán. Era tan y tan inexpugnable esa ciudad que Dios no le dio una estrategia a Josué para poder escalar los muros de Jericó, porque los muros de Jericó eran inescalables, porque si es que la palabra existe, no se podían escalar, no se podía entrar. Era una ciudad amurallada, se le llamaba la puerta de Canaán. Es decir, todo el mundo que quería entrar a Canaán tenía que atacar primero Jericó. Atacar a Jericó era imposible. Por eso Dios mismo con los ángeles tuvo que derribar los muros para que el ejército de Josué entrara, porque sabían claramente que humanamente nadie podía escalar o derribar los muros de Jericó. Sin embargo, la ciudad de Ai fue una ciudad chiquititita, no se envió ni el ejército completo y perdieron ante ellos. ¿Por qué? Porque había pecado. Y cuando Josué fue a reclamarle a Dios, Señor, ¿cómo es esto? Que pudimos contra Jericó y ahora no podemos contra Ai, pero ¿cómo es esto? Entonces, ¿qué pasó? Dios le dijo, no, es que hay pecado y mientras hay pecado no hay bendición. Entonces, la pregunta que me estoy haciendo es que, ¿qué pasó con este descendiente de Coré?
¿Por qué Él está diciendo que todo lo que ha venido sin causa? Porque sus corazones, porque, por ejemplo, Él ha dicho aquí, en versículo 17, que no nos hemos olvidado ni hemos faltado a tu pacto y que su corazón no se ha vuelto atrás ni se apartaron sus pasos del camino. Dice que ellos en ningún momento han hecho mal. La pregunta ¿es cierto? ¿Estará diciendo una verdad este descendiente de Coré? ¿Sabe que este descendiente de Coré hizo exactamente lo opuesto de lo que vimos ayer en el tema del Éxodo con respecto a las oraciones que hizo Daniel y las que hizo Esdras? ¿Cómo vino la bendición de Dios? ¿Cómo Dios pudo recuperar a un pueblo, bendecir a un pueblo, restaurar su ciudad, restaurar su templo? Porque hubo un proceso de confesión de pecados. Justamente Salmos 44 es el lado es el pensamiento opuesto al de Daniel y al de Esdras. Es cuando las personas comienzan a justificarse y a autodeclararse inocentes. Y no solamente declara inocente a esa persona como, ¿verdad?, de sus pecados, sino que no ve los pecados de sus antepasados y no entienden por qué les ha sobrevenido este mal y sencillamente acusan a Dios de ser un Dios olvidado, de ser un Dios injusto, de que todas estas cosas nos han ocurrido porque sencillamente tú quisiste que nos ocurrieran, pero no porque nosotros hemos provocado esta situación. Y yo no tengo ninguna piedra que tirarle a este descendiente de Coré, a Malquí, por este salmo. ¿Por qué? Porque Masquil, que es quien escribe este salmo, que es un descendiente de Coré, se parece mucho a nosotros. Antes de nosotros conocer la verdad que aquí se está revelando todas las mañanas en estos últimos días sobre las maldiciones generacionales, nosotros nos preguntábamos 1000 veces, Señor, ¿pero por qué me suceden estas cosas? Si yo soy una persona fiel, si yo, Señor, honro, yo me porto bien. Hay gente que se porta peor que yo, porque este es el otro problema, que nosotros nos comparamos con las maldades de otros y entonces pensamos que Dios, como las maldades de otros son más grandes que las de nosotros, Dios está obligado a pasar por alto nuestros pecados. Porque, Señor, pero mira, lo que yo hago no es comparado con lo que hace mi vecino. Mire, mi vecino hace esto y esto y esto y mira cómo está, prosperado totalmente. No se enferma, los hijos lo visitan, lo quieren, tiene dinero, tiene trabajo, tiene casa, sale de viaje, va de vacaciones, no le pasa nada. ¿Sabes qué? Nosotros nos parecemos más a Masquil que lo que nos parecemos a Daniel y a Nehemías y a Oseas. Masquil no ve que sus generaciones habían cometido un pecado. Él no se ve a sí mismo como una persona, como dijo Daniel, hemos pecado, Señor, nos hemos rebelado contra ti, Padre, ten misericordia, hemos olvidado tu pacto. No, yo veo a Masquil como que diciendo, no, espérate, pero mi familia no es tan mala, ni yo he hecho tantas cosas malas. Entonces, aquí las cosas están malas porque tú estás enojado con nosotros. Mira, sácate de ese enojo. Como quien le dice a alguien, mira, digiere tu ira, porque aquí no hay razón de por qué tú tienes que estar molesto aquí con nosotros. ¿Cómo él? Masquil es un reflejo de nuestro pensamiento. Porque nosotros sencillamente vemos las cosas malas que nos suceden, pero vemos lo bueno que somos. Y mientras nosotros no seamos conscientes de por qué las cosas están viniendo, este tsunami que viene sobre nosotros en forma generacional, tiene razones. Y nosotros no entramos a un proceso de confesión de pecados, sino entramos a un proceso de reconocer, párate, no, es que lo que está pasando en mi casa, es porque nosotros nos hemos olvidado de Dios. Y nosotros, no solamente yo y mi casa, mis antepasados también lo hicieron.
Y yo estoy repitiendo la historia de mi familia. Yo estoy repitiendo estos errores. Hasta que nosotros no nos hagamos conscientes de esto, vamos a ser como Masquil. El Salmo 44 va a ser nuestro salmo de boca. Va a ser nuestro salmo de boca porque nosotros nos vamos a estar justificando constantemente de por qué hacemos las cosas. Porque las cosas, ay, Señor, y siempre estamos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Padre Santo? Pero explícame, Señor, ¿por qué estas cosas me suceden? No, para la queja, cierra la boca y piensa. Madura. Vamos a madurar y vamos a entender y vamos a analizar que las cosas ocurren por una razón. Y por eso yo le dije que de ahí del versículo 16 al 22 está la justificación de Masquil. Y esta es la petición que él le dice a Dios, 23 al 26. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y opresión? Estamos agobiados hasta el polvo, nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos a causa de tu constante amor. Esa es la petición de Masquil. Ahí estamos viendo cómo hasta en eso se parece a nosotros, porque nosotros estamos pidiendo a Dios que sea Él quien abra los ojos, quien despierte, que no se aleje, y que porque esconde su rostro de nosotros. Yo pienso que estas palabras más bien las debe de decir Dios. En vez de ser estas las palabras de Masquil hacia Dios, yo creo que estas son las palabras de Dios hacia nosotros. Donde Dios nos dice, despierta, porque duermes, no te alejes, no escondas tu rostro de mí, ¿ok? Y si te vas a ir, si te vas a postrar en tierra, es para que reconozcas tu pecado. Levántate. Levántate. Yo digo que esas son las palabras que Dios nos dice a nosotros, porque realmente no es que Dios se ha olvidado, no es que Dios está dormido. Así pensaba incluso los discípulos de Jesús cuando estaban en el barco y se estaba hundiendo el barco en la tormenta. Y allá le estaban diciendo al Señor, despierta, Señor, que no te interesamos, mira, se está hundiendo el barco y tú durmiendo. Claro, porque ellos quisieron manejar las cosas a su manera. Mandaron a Dios a dormir a la popa y después Pedro quiso manejar todas las cosas a su manera. Entonces, cuando las cosas no le salieron como él pensaba, todo el mundo trató de autosalvarse. Bueno, cuando tú tratas de autosalvarse, Dios te da el privilegio de hacerlo. Porque Dios no va a ir al rescate de aquel que no le reconoce como su ayuda y no le clama y no le ayuda y no le busca. Bien dijo el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, tú busca a Dios de todo tu corazón, tú lo vas a encontrar. Y este es el salmo interesante de Masquil, que es el Salmo 44, que es contrario a lo que hemos estado estudiando, donde Masquil justifica y no ve ningún error de sus antepasados, ningún error en su vida, y entiende que por vicio Dios ha enviado esos juicios y le pide a Dios que despierte. Si tú y yo hemos estado viviendo como Masquil y ese ha sido nuestra retórica de vida, yo te pido en el nombre de Jesús que tú reconsideres y nos volvamos más como como Esdras, como Nehemías y como Daniel, que fueron buscando a Dios en oración, ruego y confesión, reconociendo que que la bendición de Dios se pierde cuando nosotros repetimos los pecados de nuestros padres y vivimos en pecado pensando que estamos viviendo en bien. Y cuando nos alejamos de los mandamientos de Dios, que eso fue algo claro que ayer estuvimos viendo, que en todas las retóricas de sus oraciones, la razón era porque no escuchamos tu ley y nos apartamos de tus mandamientos. Muy, muy interesante.
Ahora, junto con esto, vamos a entrar a nuestro tema de hoy porque estoy uniendo Salmos 44 con lo que estamos nosotros analizando. Se me hizo una pregunta con respecto a las generaciones y se me preguntó si cuando el versículo de Éxodo dice hasta la tercera y cuarta generación, es exactamente esas 4 generaciones. Y luego, después de esas 4 generaciones, se reincide una nueva generación. Bueno, pues sí, así es. Así yo lo entiendo. No voy a decir así es. Yo voy a decir así yo lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo así? Por la manera en que yo he visto, buscando en la Biblia, cómo se perpetuaban 4 generaciones. Y esto es interesante, sumamente interesante. De hecho, estoy desde esta mañana haciendo un análisis un poquito más profundo sobre las 4 generaciones. Por ejemplo, si vamos ahora a las generaciones de antediluvianas, yo les voy a ver, bueno, si ustedes tienen la oportunidad, déjame poner esto, marcar esto aquí. Denme un momentito. Ok. Yo les voy a pedir que vayamos rapidito para que no nos perdamos. En los descendientes de los antediluvianos, en el capítulo 5 de Génesis, aquellos que hacen anotaciones, escriben, yo les voy a pedir que entonces, y le voy a pedir que nos concentremos porque si usted se desvía mandando mensajitos y qué sé yo, puede ser que usted no pueda ir por la línea de lo que quiero enseñarles. Yo creo que ustedes se concentren en la clase de hoy. Por ejemplo, Génesis capítulo 5 habla de los descendientes de Adán. Y yo me voy a concentrar en las últimas 4 generaciones que marcaron fueron las últimas 4 generaciones antes de que Dios destruyera el mundo con agua. ¿Cuáles son esas 4 generaciones? Bueno, me refiero al abuelo, al bisabuelo, al abuelo, al papá y a Noé. ¿De quiénes hablo? Ok, pues ahí en el capítulo 5, en el verso 18 y 19, en el 19, habla de Enoc. El papá de Enoc era Jared, pero vamos a decir que Jared pertenece a otra. Vamos a empezar una genealogía. Las últimas 4 genealogías fueron Enoc. Enoc tuvo un hijo que se llamó Matusalén. Enoc está en el versículo 19. En el versículo 21 está Matusalén. Matusalén en el versículo 25 dice que vivió y engendró un hijo llamado Lamec. ¿Ok? Y luego dice que Lamec, en el versículo 29, 28 y 29, dice que Lamec engendró un hijo que se llamó Noé. Y estamos viendo que antes que Dios destruyera la tierra, las últimas 4 genealogías, que eran Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, fueron genealogías justas. Los 4 fueron hombres justos. Enoc finalmente se lo llevó Dios al cielo. Lamec fue el hombre que más años, Matusalén fue el hijo de Enoc que más años vivió sobre la tierra. Lamec fue el abuelo, fue el papá de Noé, que fue un hombre justo. Y Noé, que dice la Biblia que no encontró en toda la tierra un hombre más justo que Noé. Estamos viendo cómo estas últimas 4 genealogías se mantuvieron en una bendición donde ellos fueron fieles a las enseñanzas de sus padres. Enoc enseñó a Matusalén antes de que el Señor se lo llevara y Matusalén educó bien a Lamec y Lamec a Noé y ahí tenemos 4 generaciones. Pasando esas generaciones, vamos a ir a las últimas 4 generaciones que tienen que ver con la familia de Abraham, los últimos 4 de Abraham. Ok, estos están en el capítulo 11 de Génesis. El capítulo 11 de Génesis, del versículo 20 al 26, están las últimas 4 generaciones antes que Abraham naciera. Es decir, incluyendo a Abraham. Estos son Serug, en el versículo 20, dice que Reú engendró a Serug. Serug, en el versículo 22, dice que engendró a Nacor. Versículo 24 dice que Nacor engendró a Taré
Y en el versículo 26 dice que Taré engendró a Abraham, Nacor y Aram, pero Abraham era el mayor. Y siempre las genealogías corren para el primogénito, a lo menos las bíblicas. Entonces estamos viendo que las últimas 4 generaciones eran Serug, Nacor, Taré y Abraham. Ahora, vamos a ver, en estas 4 generaciones últimas de donde nace Abraham, fueron genealogías que la Biblia no menciona cuáles fueron sus vidas, entendiendo que fueron personas dentro de que siguieron el plan de Dios. Ahora entramos a las 4 genealogías de Abraham, incluyendo a Abraham. Esto es Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Estamos viendo aquí que en estas cuatro generaciones, que fueron las que hemos estado analizando todos estos días, hemos estado analizando esto, vemos que estas 4 generaciones fue cuando pudimos ver un poquito más de historia de sus vidas y vimos cómo si estas generaciones, aunque eran de la cepa de Sem, del hijo de Noé, por eso se le llaman semitas, y siempre lo estoy diciendo para que si alguna persona entra nueva a nuestra transmisión pueda estar en sintonía a lo que queremos decir. Vemos que Abraham sí cometió unos errores que fueron perpetuándose en todas sus generaciones. Y entre esas fue la desobediencia, la mentira, la poligamia y la rivalidad entre hermanos. Fueron los cuatro pecados que hemos visto cómo van corriendo por las generaciones. Y esos mismos 4 pecados se vio en Abraham, se vio en Isaac, se vio en Jacob y en las 12 tribus de Israel, que las tenemos frente al monte Sinaí. Aquí estamos estacionados frente al monte Sinaí, Dios dándole los mandamientos. Este es nuestro escenario. Nuestro escenario es este. Y aquí yo estoy explicando estos mandamientos. Estas 12 tribus, aquí vemos cómo en estas 4 generaciones se perpetuaron esos pecados. Por lo cual llevó a que Dios tuviera que entregar a estos descendientes de estas 12 tribus de Israel, los tuvo que entregar a los enemigos para ver si despertaban. Y de eso era que estábamos hablando en el Salmo 44, que un descendiente de Coré, él no podía reconocer en su mente por qué en la época de los jueces todas estas cosas estaban cayendo tan malas, tan terribles. Él no podía entender porque él era de estas personas que no son conscientes de las cosas, ni de sus pecados, ni sus maldiciones generacionales. Para que usted vea que mientras unos eran conscientes, como Daniel y como Esdras y como Nehemías eran conscientes de estas cosas, otros vivían bajo la inconsciencia de que no, es que Dios a mí me tiene, porque yo soy del pueblo, Dios me tiene a mí que obligatoriamente, como mucha gente me ha dicho, es que yo no decidí nacer. Si yo estoy aquí y si Dios existe y yo estoy aquí porque Dios quiso, Dios está obligado a mantenerme, bendecirme y protegerme, porque yo no decidí venir. Interesante pensamiento, muy egocéntrico. Ahora vamos a la época de los reyes, para que podamos ver un poquito. Lo que estoy tratando de presentar es una visión de estas 4 generaciones, porque las personas me dicen, bueno, ¿cómo yo cuento mi generación? Bueno, yo cuento mi generación desde mi bisabuela. Por ejemplo, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y yo. Ahí somos 4 generaciones. En esas 4 generaciones, desde mi bisabuela, mi abuela, mi madre y yo estoy consciente de que yo he vivido, he sufrido situaciones por las cuales nunca se enderezaron en mi familia. Nadie fue consciente de mi familia de decir esto hay que detenerlo. Y a mí me tocó vivirlo. Ahora, en mí comienza otra nueva generación. En mí comienza la generación de lo que son mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Pero comienza en mí. Es decir, yo soy la puerta a una nueva generación. Y yo me doy cuenta que aunque yo sufrí los agravios de pecados que se repitieron una y otra vez, y yo los repetí, porque yo no era consciente de esto.
Es decir, vamos a hablar aquí con sinceridad. Es decir, yo no puedo decir, no, esos pecados me tocaron. No, yo me tuve que comer las uvas agrias. A mí me dio la dentera porque yo me comí las uvas. Si yo no me hubiese comido las uvas agrias que se comieron mis antepasados, pues no, a mí no me iba a dar la dentera. Pero como yo me las comí, a mí me iba a dar la dentera. Ahora en Liz Polanco y ahora en ti, en Betty Velázquez, en Ramonita, en Pérsida, en ustedes comienza una nueva generación. Y entonces es cuando nosotros si nos hacemos conscientes, espérate, esto ya yo lo viví, yo soy víctima de esto. ¿Cómo yo ahora puedo contribuir a que mi próxima generación no lo viva? O por lo menos no lo... Es decir, el peso de esos pecados ya va por herencia y por contemplación, porque ya mis hijos vieron ese problema en mí. Es decir, mis hijos son conscientes de que yo viví ese problema. Ahora, ¿cómo yo hago ahora para que mis próximas generaciones que comienzan en mí, yo como la primera, mis hijos la segunda, mis nietos la tercera y mis bisnietos como la cuarta, esta nueva generación no tenga que sufrir ni tenga que caer en los mismos errores? De eso hablamos ayer. ¿Qué se hace? Se reconoce, se va en oración, en ayuno y en ruego delante de Dios, se confiesa, ¿ok? Y uno detiene esto en la vida de uno. Pues yo no lo vuelvo a hacer más. Es decir, si en mis generaciones pasadas han sido todos unos mentirosos, yo no voy a volver a mentir. Y si yo he sido mentiroso en el pasado, no vuelvo a ser mentiroso. Yo voy a decir la verdad ahora. Si en mi familia yo he sido enredado, me enredaron en las patas de los caballos con esto de la infidelidad, ya yo no voy a ser más infiel. Señores, aquí me voy a quedar. Voy a ser fiel hasta la muerte. Si fueron idólatras, toda mi familia fueron idólatras, aquí yo no voy a ser idólatra. Si toda mi familia fue espiritista y andaban detrás de los muertos y todas esas cosas, señores, hasta aquí se murió, porque ya yo no quiero volver a tener nada que ver con eso. Si mis generaciones pasadas violaron los mandamientos de Dios, Señor, y hoy tú me abres los ojos y que tus mandamientos son fieles y verdaderos, señores, hasta aquí esto se murió, porque de hoy en adelante yo voy a guardar los mandamientos de Dios. Es así que rompemos las cadenas generacionales, cuando nosotros nos hacemos conscientes y nosotros comenzamos a girar la historia en el lado opuesto. ¿Y por qué yo digo que ahí se comienzan a romper las generaciones? Porque usted me dice, ay, hermana, pero es que ya mis hijos son grandes, ya mis hijos están enredados en las patas de los caballos también. Hasta mis nietos están enredados en las patas de los caballos. Ajá. Pero cuando cada vez que te miran a ti y te ven cayendo en el mismo error dicen, pero ¿para qué vaya a decir que hay esperanza para mí si todavía mi mamá no ha podido salir del lío ese? ¿Sabes que nuestros hijos siempre se miran en nosotros? Siempre Isaac se miró en Abraham y siempre Jacob se miró en Isaac y siempre los hijos de Jacob se miraron en su padre. Todos nosotros nos miramos y decimos, wow, espérate, si verdaderamente Dios tiene poder, ¿por qué Dios no ha cambiado a mi mamá ni a mi papá? ¿Dónde está el poder de Dios para cambiar? Entonces yo no tengo esperanza. Nuestros hijos viven sin esperanza cuando ven que nosotros vivimos las mismas y seguimos siendo las mismas personas. Pero cuando un día tú te levantas en el nombre del Señor, cuando un día tú dices, hasta aquí llegó esto, señores, hasta aquí llegó esto. Y cuando tú comienzas a decir, Padre, en el nombre de Jesús, y tú me vas a dar las fuerzas y yo voy a utilizar mi voluntad, porque recuérdate que nosotros decimos, ay, Señor, cámbiame, pero tú sigues metido en la misma vaina. ¿Tú sigues metido en el mismo problema? Es decir, tu problema es la pornografía. Pues mira, si tú no puedes controlarlo, mira, regala tu computadora, saca eso de ahí, olvídate, cambia de celular, aléjate de eso. No, pero nosotros queremos que Dios nos salve ahí metidos todavía nosotros chapaleteando en el lodo de la basura, de la porquería y del pecado. No, pero es que para eso tú tienes la voluntad. Para eso Dios te dio un libre albedrío. Por eso Dios te dio un alma. El alma es una persona que vive y tiene la capacidad de decidir. Cuando tú decides en el nombre del Señor y tú te aferras en el nombre del Señor, pero tú te decides como el hijo pródigo, se fue y dijo en su mente, ay, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como uno de tus jornaleros. Eso está bien chévere, pero si no hubiese sacado las nalgas de donde estaba sentado y no hubiese empezado a caminar hacia su casa, esa historia nunca se hubiese dado. Porque el muchacho cuando dijo, me levantaré, se levantó.
Iré a mi padre, comenzó a caminar. Eso se llama decidir. Pero usted sabe la cantidad de personas que quieren que Dios los libre de sus pecados y que quieren cambiar, pero no toman la decisión de cambiar. Dicen, ay Señor, ay Padre, es que tú sabes que esto es bueno, esto es débil. Es que, como dice la palabra, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Qué lindo te quedó. Por eso terminamos haciendo un salmo como Salmo 44, el de Masquil. Ay, porque nosotros no hemos pecado ni nos hemos apartado de tu pacto, ni entendemos por qué tú nos has abandonado. Que no lo entiendes, ciego eres. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos justificándonos constantemente. No, señores, ¿cómo usted rompe esta maldición generacional? Siendo consciente y echando los pies para atrás de donde usted los tiene metidos. Entonces estamos viendo que habrá gente que nunca saldrá, y así se lo digo, habrá gente que nunca saldrá de esa maldición generacional y sus descendientes vivirán cometiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hubo quien tomar una decisión completamente diferente. Sin embargo, habrá gente valiente que mirará los pecados de sus padres y van a decir, ahí nadie me agarra. De mis padres de las cosas buenas que mis padres me enseñaron, yo me voy a llevar en mi mochila de viaje esta y esta. Pero esto no lo repito. Hay hijos que han tenido padres adictos a droga, padres borrachones, padres viciosos y ellos no. Hemos visto los casos de hijos cuyos padres han sido mal hablados, padres vulgares, padres de mal genio, padres que se han enredado en la justicia y ellos han decidido ser fieles. Eso se llama tomar decisiones. Eso se llama tomar decisiones. Hay gente que se ha enredado en todos los pecados y un día Dios los hizo conscientes de esto y decidieron apartarse y no ir tras eso. Claro, eso es una lucha que se tiene en la sangre de la genética. ¿Ok? Pero con esas cosas uno lidia y esas cosas son las que uno tiene que tomar dominio sobre ellas. Por ejemplo, yo voy a mostrar aquí un ejemplo. Yo solamente te pido, ¿verdad? Si tú eres de los que vas por más. No sé si en tus Biblias, a veces en las Biblias, en la parte de atrás donde están los mapas, yo generalmente le digo que cuando usted compre una Biblia, no la compre porque no solamente tenga la letra grande, o sea bonita, o sea cualquiera. Usted sea un poquito más selectivo y usted siempre busque a la parte de atrás qué cosas le provee su Biblia, además de la palabra de Dios. Hay Biblias que tienen concordancia, tienen mapas, tienen cronologías y hay Biblias que tienen las cronologías de los reyes. Yo voy a estar subiendo hoy sobre la cronología de los reyes para que usted tenga una idea de todos los reyes, saliendo la época de los jueces, entrando a la época de los reyes, cómo reinaron en Judá y en Israel. Cuando usted vea la lista, yo tengo aquí una en mi Biblia, de los años que ellos reinaron, en la época que ellos reinaron, recuérdense que se dividió, el pueblo de Israel se dividió en Israel y Judá, después del hijo de Salomón, con Roboam, vino esta división. Y ahí, cuando se mencionan los reyes de Judá y de Israel, ya se dividen. Y entonces ahí comienza una genealogía de reyes buenos, reyes malos, 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 buenos, 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 malos. Así va corriendo esto. Y, por ejemplo, yo voy a mencionar, si vamos a empezar, vamos a olvidarnos de Saúl. ¿Okay? Vamos a olvidarnos de Saúl, que fue el primer rey de Israel, pero que no es descendiente de David. David es uno que Dios elige de la tribu de Judá, que por ahí vienen los descendientes. Tenemos a David, Salomón, que entiéndase que Salomón no es el hijo primogénito de David. Salomón era el hijo número 10 de David, de los 17 hijos que tuvo David. Salomón era el número 10 y era el hijo de Betsabé. Este fue el que Dios eligió, para que usted vea que Dios no eligió el primogénito que se supone, que en línea de mando, David se supone que Salomón fuera el hijo primogénito. De mí había 9 herederos al trono antes de Salomón. Sin embargo, Dios eligió a Salomón. Vamos viendo que David, Salomón, Roboam y Abiam fueron los primeros 4 reyes.
David lo hizo bien, Salomón lo hizo bien, hasta el final de sus días, por las tantas mujeres le desviaron su vida espiritual, se la desviaron a la idolatría, y ahí comenzó a fallar. Y entonces vino Roboam, que fue el hijo de Salomón, muy necio por cierto, no quiso seguir el consejo de los sabios, y vemos que en él se dividen las tribus, en las tribus del norte y las tribus del sur. En las del norte estaba Israel, en las del sur estaba Judá, dirigidas por Roboam. Y después vino Abiam. Tanto Roboam como Abiam hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Sin embargo, en Abiam comenzó una nueva genealogía y está el rey Asa, el rey Josafat y el rey Joram. Asa y Josafat hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios. Hubo dos reyes, después de haber habido dos reyes malos, que fueron Roboam y Abiam, vino dos reyes buenos. Es decir, que hubo un cambio de actitud, y Asa hizo lo bueno delante de Dios, Josafat también hizo lo bueno delante de Dios. Después vino Asa, Josafat y Joram. Y Ocosías, que lo hizo mal. Después viene Ocosías y Atalía, Joás y Amías. Y usted va a ver, cuando usted comience, mi invitación es que usted comience a leer ahí en los reyes, la historia de cómo los reyes venían uno malo, otro malo, uno bueno. Al último que quiero llegar para poder cerrar y decir lo que quiero decir sobre las bendiciones generacionales, es que vamos viendo que muchos de ellos que tenían hijos, padres malos, se hicieron reyes buenos. Y otros que tuvieron padres buenos se hicieron en hijos malos. Y estos últimos que quiero mencionar, por ejemplo, está el rey Ezequías. El rey Ezequías fue el que pidió 15 años, que Dios le concedió 15 años más. Cuando Dios le dijo, prepara tu casa, vas a morir, él dijo, no quiero morir. Señor, por favor, yo he sido bueno, has sido un buen rey, he dirigido bien tu pueblo, por favor, no me quite la vida. Y Dios le añade 15 años más. Lamentablemente, en esos 15 años más, Ezequías no hizo lo correcto delante de Dios, no fue fiel en todo. Y Ezequías en ese tiempo nació Manasés. Manasés se considera, yo le dije a usted, el rey más malo de la historia de Israel. No hubo un rey más perverso, de Israel no, de Judá. No hubo un rey más perverso que Manasés en toda la historia de los reyes de Judá. Horrendo. Ese hombre se pervirtió de una manera terrible. De un Dios, de un rey bueno que era Ezequías, nace Manasés, que ahora fue un rey tan malo, es decir, diabólico. Manasés tuvo un hijo llamado Amón que hizo lo mismo. Él siguió los pasos fieles de su papá. Sin embargo, Josías fue el rey más amado, el más justo de todos los reyes, desde las dinastías de Roboam, hijo de Salomón, cuando se dividieron las tribus, desde Roboam hasta Sedequías, que fue el último rey, Roboam a Sedequías. En el medio está Josías, que fue el hombre que hizo, de comenzar a reinar a los 8 años, e hizo la más grande reforma en todo Israel, en todo Judá. Y de Josías no había ni entrado al pensamiento, porque imagínate, ¿quién le dividió las tribus a Roboam? Jeroboam. Mientras Roboam reinaba en las tribus del sur con Judá, Jeroboam se hizo rey de Israel. Y mire qué profecía más increíble se hace de Josías. Y yo voy a rápidamente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. 15 reyes antes de Josías. 15 reyes antes de Josías. Mira la profecía que hace un profeta de Josías. Es decir, 15 generaciones antes de Josías. Mira lo que dice. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 y 2 dice: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá
un hijo llamado Josías. Esto se dice 15 años, 15 generaciones, no 15 años, 15 generaciones antes. De la casa de David, decir, de la tribu de Judá, iba a nacer un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de los hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y así pasó. Es decir, 15 generaciones antes ya Dios había visto que Josías iba a nacer para hacer una reforma en Israel. Y dentro de las reformas, él iba a destruir esos altares idolátricos que se habían hecho ahí en Israel. Y Dios iba a destruir esos altares y se iba a quemar allí los huesos de todos aquellos que habían profanado el nombre de Dios. ¡Wow! Dios sabe cuándo de nuestra genealogía van a ser alguien que va a marcar la diferencia en el mundo y en la fe de la familia y en la fe del mundo. Y fíjate que Dios anticipadamente dijo: a David le van a hacer un niño que le va a llamar Josías. Mira si Dios no conoce tu nombre. Mira si Dios no va a conocer hacia dónde tú te vas a inclinar, hacia dónde te inclinaron tus padres, hacia dónde te vas a inclinar tú, hacia dónde se van a inclinar tus hijos o tus nietos o tus bisnietos o tus tataranietos. Un Dios que conoce el fin desde el principio. Esto me impresionó, definitivamente. Entonces estamos viendo cómo Dios de la misma manera que hay generaciones donde hay maldiciones, hay generaciones donde hay bendición. Y ahí en Éxodo, ahí donde mismo está el mandamiento. Dios dijo esto, una cosa bien grande, y yo quiero que tú la tengas bien clara. Dice aquí, en el versículo 5 de Éxodo 20, el versículo 6 dice: pero trato con misericordia, o tengo misericordia de los millares que me aman y guardan mis mandamientos. De la misma manera que Dios va a traer maldición, viene, no es que trae, es que la maldición viene. La maldición viene por el pecado que se va perpetuando de una generación a otra. También Dios trae bendición a millares que aman y guardan sus mandamientos. Y es decir, cuando tú haces lo recto delante de Dios, aún con todo el peso, a pesar de todo el peso de mal que hay en tu familia, Dios va a traer bendición para ti. Y mira lo que dice aquí, Patriarcas y Profetas, página 314 del libro rojito pequeño. Dice aquí: el segundo mandamiento, al prohibir la adoración de falsos dioses, demanda que se adore al Dios verdadero. Y a los que son fieles en servir al Señor, se le promete misericordia, no solo hasta la tercera y cuarta generación, que es el tiempo que su ira amenaza a los que le odian. Es decir, el tiempo que Dios designó para manifestar su ira en contra de los pecados son 4 generaciones, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué dice y cuarta? Porque cuando tú eres la cuarta generación, por ejemplo en mi caso, que yo soy cuarta generación desde mi bisabuelo hasta mí, si yo en el nombre de Jesús decido romper esto para que mi nueva generación pueda traer una bendición, entonces mi generación cae en la que dice: y tengo misericordia de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Para que usted vea que las bendiciones que Dios va a otorgar a nuestra próxima generación o a mi vida, ¿cuándo comienzan las bendiciones a fluir? Cuando tú haces 2 cosas. Bien sencillito, 2 cosas. Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y lo segundo es: guarda sus mandamientos. Eso está tan claro como el agua, y tratar de buscarle la vuelta es imposible. Porque dice aquí: y yo tengo misericordia de millares. Es decir, que podemos hacer una generación bendecida, no hasta cuarta generación, no, hasta millares, que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es claro. Aquí no hay que darle vuelta a esto.
porque esto es redondo y aquí está todo. ¿Tú quieres hacer un cambio radical en tu vida? Primer paso, enamórate de Dios. Y es lo que yo he tratado de hacer en los días anteriores a estas transmisiones, que ya estamos en un nivel más profundo, es enseñarte a enamorarte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor y benditos todos ustedes aquellos que no podían levantarse hasta las 7 de la mañana y hoy se están levantando a las 2:30 de la mañana, 3:30 de la mañana, 4:30 de la mañana, 5:30 de la mañana, 6:30 de la mañana con el único fin de conectarse a esta transmisión. No, yo digo que a las 6:30 comienza la transmisión. Ustedes se están levantando una hora antes o media hora antes para poder conectarse con Dios. Aquellos que el sueño les vencía, hoy aprendieron que quien vence sobre nuestros corazones es Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a amar a Dios de esta manera y comenzamos a guardar sus mandamientos, porque aquí el amor no está separado de los mandamientos, ni los mandamientos separados del amor. Hay gente, estos son los dos lados opuestos de las religiones. Aquellos que dicen que lo importante es amar a Dios y al prójimo, que ahí está toda la ley, amar a Dios y al prójimo. ¿Ok? Y todo es amor, 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 y le consienten todos los pecados y sus feligreses pueden hacer lo que quieran, son infieles, viven en fornicación, mienten, defraudan, roban, hacen de todo, pero aman al Señor, dan las ofrendas, van y cantan, levantan las manos, pero lo que su tema es amor, amor, amor. Están como Walter Mercado, que todo era amor, gozo y paz. Ahora, estamos los otros, y me incluyo, porque estamos en los que nosotros queremos exaltar los mandamientos, pero no le enseñamos a la gente a amar a Dios, sino que le enseñamos que los mandamientos hay que guardarlos, te guste o no te guste. Y tenemos mucha gente que dice que está tratando de guardar los mandamientos, por lo menos creen los mandamientos, pero no aman a Dios. Y su religión es una religión seca. Es como un desierto, es como una pesada carga, porque su vida está en tratar de guardar los mandamientos para salvarse. Y aquí nosotros tenemos dos tipos de fe cristianas completamente erradas, porque Dios no separó nunca el amor de los mandamientos ni el mandamiento del amor. Porque Dios en todo momento ha sido claro que primero aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas y nos enamoramos de Él y reconocemos que sin Él no podemos vivir. Y cuando amamos a Dios con esta pasión que nos quema las venas, entonces ese amor nos lleva a guardar los mandamientos, no por miedo, no obligado, no por gratitud, ni por conveniencia. Guardamos los mandamientos por amor. Porque es un reflejo, es una manera de manifestar cuánto amamos a Dios. Entonces estamos viendo que ahora sí tenemos una religión, por decir esa palabra, y yo no me gusta utilizar la palabra religión, porque yo no quiero que ustedes seamos religiosos, quiero que seamos espirituales. Hay una gran diferencia. Los religiosos siguen dogmas, los espirituales se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Entonces nosotros vamos a aprender a llevar una fe en la que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y cuando nosotros comenzamos a amar a Dios y guardar los mandamientos, Dios abre las manos. Dios abre las manos, Dios se levanta del trono, levanta sus manos, abre sus manos y comienza a derramar bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Porque Dios es exagerado. Dios no sabe llevar las cosas medidas. No, Dios es un exagerado, lleva las cosas hasta el otro lado, donde Él te va a dar bendición hasta que sobreabunde. Y comienza Dios a traer esa bendición generacional en la que tú vas a darte cuenta que aunque sí hay maldiciones generacionales, hay bendiciones generacionales. Y que esa bendición pueda ser la fe, esa fe inquebrantable a Dios, ese amor desinteresado por Dios. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Que Dios nos bendiga. Mañana, si hay alguna duda del tema, recuerde en el inbox de nuestra página del ministerio aquí en Facebook, escríbame su pregunta y yo con mucho gusto estaré dispuesta a contestarla, ya sea que se lo conteste en lo privado a usted o pueda compartir su pregunta para beneficio de otros y en las transmisiones poder contestarla. Espero que
en el día de hoy hayamos podido entender un poquito esto de lo que es la cuarta generación y cómo se reciben las bendiciones de Dios. Oramos al Señor en esta hora. Padre bueno y Padre santo, te doy las gracias porque una vez más nos has permitido entrar en tu presencia para poder aprender estas nuevas lecciones de fe que estamos aprendiendo a través de la Escritura. Oh Señor, sé con aquellos que quizás se han sentido de alguna manera con la verdad que se está exponiendo y han decidido alejarse de nuestras transmisiones porque no quieren cerrar sus ojos a esta verdad. Padre, yo solamente te pido misericordia, que tú puedas volver a tocar esos corazones y que tú les puedas demostrar que nuestro objetivo no es lastimar ni ofender, sino traer luz. A veces la luz cuando nos llega a los ojos nos duele y nos lastima los ojos, porque cuando nos hemos acostumbrado a vivir en las tinieblas, la luz no nos hace ver, sino que nos hace ciego. Pero yo te pido, Señor, que tú vuelvas a abrir los ojos de aquellos que lo han cerrado, porque la luz de esta verdad le está lastimando sus ojos. Por eso te pido, Señor, que tú vuelvas a sus corazones y tú comiences a abrir esos ojos poco a poco y que tú puedas traer esta luz poco a poco y que ellos puedan darse cuenta que aquí hay una verdad que necesitan ellos no solamente conocer, sino también vivir. Queremos vivir esta fe, Señor. Por lo tanto, Señor, los entrego a tus manos. Abre sus corazones, abre sus ojos, abre su mente, abre su entendimiento, Señor, y que podamos ser de estos que reconocemos que nosotros necesitamos este cambio radical en nuestra vida. Y pon fielmente, Señor, en nuestro corazón el deseo de hacer ese cambio. Y que nuestras próximas generaciones puedan ver en nosotros, así como las generaciones vieron en Josías, después de haber tenido un papá y un abuelo tan malo, el mundo pudo ver que habían hombres de Dios que se levantan en el nombre de Jesús para hacer algo diferente. Gracias, Señor, por este mensaje. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia, quiero dar este anuncio antes que comiencen a desconectarse. Es muy importante, lo voy a estar dando hoy. Lo he dejado al final, no dejé al principio porque al principio no tengo todas las personas que se conectan con nosotros. La he dejado para el final. Que lo que quiero anunciar es que mañana vamos a tener un culto de gratitud aquí desde nuestra casa. Vamos a estar transmitiendo, pero quiero decirles que yo les dije que íbamos a tener unos días en las que íbamos a buscar este ayuno. Vamos a tener esta experiencia que tuvo Daniel, que tuvo Esdras, de clamar a Dios para romper esto, y vamos a tener esos días. Esos días ya las tengo en mi calendario. En mi calendario he escogido la fecha del 30 de noviembre, que estamos hablando del próximo lunes, del 30 de noviembre al 19 de diciembre. Ahí van a haber 20 días. Usted sabe que hemos tenido jornadas de 40 días de ayuno. En esta ocasión vamos a tener 20 días de ayuno. Y en estos 20 días vamos nosotros a entrar a esta experiencia de entrar en ayuno, en clamor, porque necesitamos cerrar este año en una bendición espiritual magnífica. Si Dios nos ha bendecido anteriormente durante el año, vamos a buscar una bendición aún mayor. Así que estas son las fechas. Si usted se quiere unir, voy a estar haciendo un alto, ¿verdad?, en nuestras transmisiones de A Solas con Dios. Y voy a hacer un alto durante esos 20 días. Vamos a estar tocando temas referentes a esto. Así que es mi invitación a todos aquellos que quieran y puedan hacerlo. Yo voy a estar durante este fin de semana, voy a estar explicando cómo lo vamos a estar haciendo. Voy a estar haciendo una transmisión también el domingo, explicando cómo lo vamos a estar haciendo. Así que los animo a todos, porque a partir del próximo lunes voy a estar llevando, claro, vamos a seguir el tema de los mandamientos, pero voy a estar también explicando cada uno de los detalles de esta jornada de 20 días de ayuno
para un cambio generacional. Vamos buscando ese cambio, vamos a romper cadenas y así se va titulando Rompiendo Cadenas. Vamos a estar rompiendo esa cadena, así que los invito a todos aquellos. Ese sábado 19 de diciembre, con ese sábado vamos a cerrar con una Santa Cena, usted en su casa y yo en la mía, pero vamos a estar dando ese fin de semana la Pascua para poder cerrar el año con bendición. Así que gracias por haber estado conmigo, gracias por participar en nuestra transmisión, que Dios te bendiga y nos estamos conectando posteriormente. Tengas un bonito día y que este día sea un día de preparación para recibir el Santo Sábado del Señor. Dios te bendiga.